ofreciendo el doctor Luis Arizmendi Rosales. En esta ocasión nos va a hablar sobre el capital ante la crisis epocal del capitalismo en el siglo XXI. Entonces, mucho gusto estar por acá nuevamente con ustedes. Estamos en la segunda sesión de un ciclo de 4 conferencias. Es importante identificar el episodio de la aventura reflexiva teórico-política en la que estamos insertos. En la ocasión anterior, ayer, nos dedicamos a dar cuenta de la especificidad de la racionalidad científico-crítica del horizonte de intuición forjado por Marx. En ese sentido insistimos en que, a contracorriente de lo que constituyó el par de versiones que deformaron al marxismo del siglo pasado y que fueron aquellas con las cuales especialmente se conoció y se mundializó el marxismo, es decir, a contrapelo del marxismo socialdemócrata, que insiste en la ilusión de que al capitalismo le es inmanente el progreso y que este va a convertirse espontáneamente entonces en socialismo. El capitalismo se va a convertir espontáneamente en socialismo porque el desarrollo de las fuerzas productivas va a llevar en esa dirección. A contrapelo del marxismo soviético, que le dio otra versión al mismo planteamiento, a la ilusión de que el progreso le era inmanente a la historia del siglo XX, y más aún a contrapelo de la ilusión liberal de la historiografía del siglo pasado, que insistió en que los acontecimientos más sórdidos, como Auschwitz, como Hiroshima, como Nagasaki, eran una especie de relámpago que llegaba de fuera a la historia del siglo pasado. Hitler y Mussolini eran horrores que no respondían a la legalidad violenta propia del capitalismo, eran locos que habían llegado a manipular a la multitud, y que entonces, después de derrotado Hitler, el progreso estaba representado por la modernidad americana, por Estados Unidos, de suerte que alinearse con el proyecto geopolítico de Estados Unidos garantizaría la transición a un mundo cada vez mejor, tanto en términos económicos como políticos, a contrapelo de todas estas versiones, que de un lado, en el marxismo, con el marxismo progresista, en el marxismo soviético, en el marxismo socialdemócrata, y de otro lado, en la historiografía liberal, todos estos discursos insistieron en lo mismo, cambiando la versión. Es decir, insistieron en la ilusión de que el progreso era inmanente a la historia del siglo XX. A contrapelo de esta perspectiva, ayer insistimos en que la corriente más consistente del pensamiento crítico del siglo pasado, lo que cabe llamar marxismo crítico, esa corriente que empezó por Rosa Luxemburgo, que tuvo continuadores de primer orden en la Escuela de Frankfurt, antes en Lukács, en Karl Bosch, en Henry Osman, en Paul Matic, luego en Horkheimer, en Adorno, en Marcuse. También habría que referir a un autor como Walter Benjamin o a otro como Ernst Bloch. El marxismo crítico, que no fue preponderante el siglo pasado, pero que felizmente ahora sí es al que especialmente se está haciendo referencia, este fue justo el discurso que intentó mantener un vínculo profundo con Marx. Y en ese sentido, el marxismo crítico, desde el principio, leyó el siglo XX al revés. La intervención de una autora gigante, una pequeña autora gigante, porque era una pequeña mujer, pero de verdad era un gigante a los lados. La intervención de Rosa Luxemburgo dejó las cosas claras desde su inolvidable proyecto Jung, que escribió en la cárcel, luego de haber sido acusada por alta traición de la patria, debido a que ella sí se opuso a que Alemania se enrolara en la Primera Guerra Mundial, a que el Partido Socialdemócrata, justo aquel que debía oponerse a la marcha de la mundialización del poder del capitalismo europeo, terminara apoyando el inicio de la guerra, y no solo el Partido Socialdemócrata alemán, sino toda la socialdemocracia europea. En ese sentido, por oponerse al inicio de la guerra, en que la juventud alemana fue convocada a enrolarse en el ejército germano,
Rosa Luxemburgo fue acusada de alta traición a la patria y en la cárcel escribió un apasionante, un conmovedor escrito inolvidable, el folleto Junius. De allí ella lo dijo de un modo implacable, así: cuando hacen de la civilización un maldito cementerio, así, cuando el capitalismo está chapoteando en sangre, no cuando parlotea de derecho, cultura o civilización, así es cuando da su verdadero rostro. Socialismo o barbarie fue la disyuntiva con la que Marx, claramente desde el manifiesto comunista, pero también en el Capital, por supuesto en el Capital, es como Marx estaba dando cuenta de la tendencia epocal de la modernidad capitalista y su mundialización. Y la primera intervención en el marxismo crítico del siglo XX que retorna a esta radicalidad para pensar la tendencia hacia el porvenir es precisamente la que lleva a cabo Rosalía Luxemburgo. Esta gran mujer puso la perspectiva sobre el futuro en su terreno correcto y luego tuvo esta formulación, todo un conjunto diverso de intervenciones, entre las cuales sobresale, por supuesto, una intervención como la de Walter Benjamin en sus importantísimas tesis sobre la historia, que Benjamin redacta siendo un alemán perseguido. Él no se lanzó, él no emigró a Estados Unidos, pese a la insistencia de Adorno y de la mujer de Adorno, insistió en mantenerse en Europa. Había una batalla que librar, una batalla intelectual y política que librar en medio del ascenso del nazifascismo, y cuando ya no hay más y tiene que intentar huir porque tiene atrás persiguiendo a la Gestapo, finalmente lo atrapa en la frontera y Walter Benjamin elige suicidarse en un modo de negar, un modo de rechazar que la Gestapo definiera la hora de su muerte. Y poco antes de morir escribe este importantísimo ensayo, las tesis sobre la historia, las tesis sobre el concepto de historia, en donde Walter Benjamin plantea una formulación que, si se lee mal, parecería que pierde actualidad, apenas casi acaba de escribirse. En 1940, Benjamin plantea: el estado de excepción en que vivimos se ha vuelto la regla. Lo excepcional ya no es el estado de excepción, el estado de excepción se ha vuelto la regla. Quien creyera que 1945 llegó para dotar de carencia de actualidad al discurso de Benjamin, leería mal el planteamiento de Benjamin. Tesis sobre el concepto de historia bien podrían ser leídas como tesis para definir la reconceptualización de la historia. Y en ese sentido, justo porque se trata de leer la regla, o sea, la ley, la tendencia de la era, es que hay que captar que lo que está hablando Walter Benjamin cuando hace alusión que el estado de excepción se ha vuelto la regla, es a que el estado de excepción es la tendencia epocal de nuestro tiempo. Si se ve bien el Capital de Marx, como les decía ayer, entonces la ley general de la acumulación capitalista, esta ley que insiste en que a mayor desarrollo tecnológico del capitalismo se propicia también un mayor crecimiento de la población hundida en pobreza y miseria, y no solo una expansión de la riqueza. Esta ley no es una ley de ninguna manera una ley del siglo XIX. La insistencia en reducir el Capital de Marx a una obra decimonónica, la insistencia en una lectura historicista del Capital, que lo reduce al siglo XIX porque Marx escribió en él, porque la existencia fisiológica de Marx no le permitió vivir más de un siglo. Esta interpretación no entiende el horizonte propio de la crítica de la economía política. A Marx no le servía pensar solo el siglo XIX. La obra de Marx es una obra, como lo indica el término crítica, que tiene que dar cuenta del origen, la acumulación originaria del capital, el origen del capitalismo, pero también tiene que dar cuenta de la tendencia a su finitud, sus límites históricos, lo que significa interconectar entre una y otra, entre el origen y el derrumbe, la tendencia.
de la modernidad y la mundialización capitalista. Y el planteamiento al final del tomo 1 del Capital es un planteamiento extremadamente agudo. Lo que Marx está diciendo es, en la medida en que el progreso de la técnica moderna es llevado cada vez más lejos por la acumulación capitalista, en la medida en que el capitalismo hace uso y abuso de la modernización tecnológica como un arma, en esa medida entonces se producen dos ejércitos dentro de los trabajadores modernos: el ejército de reserva y el ejército en activo. Estas no son alegorías. Marx no está haciendo uso de metáforas, son conceptos. Y cuando los conceptos son tales, no son nociones, son desocultamientos, permiten hacer evidente lo que por principio no lo es, hacen salir a flote aquello que en la apariencia del mundo intenta invisibilizarse. Y en ese sentido, el término ejército de reserva está aludiendo claramente al hecho de que la marcha de la modernidad capitalista funciona como un arma, hace uso y abuso del progreso tecnológico como un arma, y entonces embiste el proceso de reproducción social. El modo en que el capitalismo impone la trayectoria de la innovación tecnológica, siendo posibles otras trayectorias, no existe una única trayectoria de innovación de la técnica planetaria. La historia no es destino, es acción, también para la marcha de la técnica planetaria. En la medida en que el capitalismo impone una trayectoria de innovación de la técnica al servicio del apuntalamiento de su poder, el entrecruzamiento esquizoide